El planeta Tierra nunca ha sido tan pequeño como en la actualidad. El acelerado desarrollo de las comunicaciones lo han reducido. Esta es una frase que pudo haber sido acuñada hace unos días o hace unos meses, quizá en años recientes, pero no. Esto lo dijo Frigyes Karinthy hace ya casi 100 años. Allá por 1930, como parte de un cuento de su autoría, Chains, Cadenas, en el que narra el surgimiento de la teoría de los 6 grados de separación, una teoría que sugiere que cualquiera en la Tierra puede estar conectado a cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de conocidos que no tienen más de 5 intermediarios. En este cuento plantea un juego entre él y uno de sus amigos cercanos, en el que intentan establecer una relación con algunos de los personajes notables de la época, y sorprendentemente logran conseguirlo en cada intento. Posterior a la publicación y ligero éxito que tuvo el libro, el cuento y la teoría estuvieron dormidos por un largo tiempo, hasta que en 1967 Stanley Milgram, sí, el mismo Milgram que hiciera el experimento que intentaba determinar el rol de autoridad que tenía una persona con una bata de laboratorio, retomó la idea y propuso ponerla a prueba. Ideó entonces un experimento al cual llamó el problema del pequeño mundo, el cual consistía en seleccionar a unos cuantos desconocidos del medio oeste de los Estados Unidos y pedirles una tarea sencilla. Se les pidió que entregaran una tarjeta a un desconocido en Massachusetts, lo que estaba a miles de kilómetros. Del destinatario solamente se tenían datos muy vagos y muy básicos. Su nombre, una ubicación aproximada sin tener una dirección exacta, y la ocupación a la que dedicaba su tiempo. La única regla era que el primer eslabón debía entregar la tarjeta a alguien a quien conociera de manera personal y que pensara que pudiera estar relacionado de alguna manera con el destinatario. Quienes se convirtieran en el segundo eslabón debían seguir la misma regla y así hasta dar con el destinatario. Lo sorprendente de este experimento es que la mayoría de las tarjetas, 64 de 100 para ser más precisos, llegaron al destinatario. Y el promedio de eslabones en la cadena de envío fue de entre 5 y 6, lo que de alguna manera corroboraba la idea de Karinthy. Posterior al experimento de Milgram, la teoría volvió al olvido, hasta que en 1993 Hollywood lo traería de vuelta a través de la película 6 Degrees of Separation, 6 grados de separación, protagonizada por Will Smith, en donde un chico se hace pasar por el hijo de un famoso actor y aprovecha a sus conocidos para poder interactuar con las familias más ricas e influyentes de la ciudad. Pero no se necesita ser un actor famoso o un científico renombrado o un cuentista húngaro de principios del siglo pasado para poder comprobar esta historia. Todos conocemos a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que tarde o temprano estará relacionado con nosotros. A mí me pasó o me ha pasado en más de una ocasión. Les voy a contar una historia y esta historia ocurre en distintos momentos en el tiempo que ha transcurrido mi propia vida. Podríamos comenzar diciendo que yo un día fui joven, sí, hace ya muchos ayeres. Fui un joven con sueños e ilusiones, las cuales vi morir una a una en mis manos, llevándose con ellas mis esperanzas también. Pero ese no es el tema. Bueno, pues cuando disfrutaba y malgastaba mi juventud por un tiempo que no fue corto, me dediqué a dar clases de algo parecido a la música, cuando tendría algo así como 17 años. Durante algunos años trabajé con niños de primaria. Como siempre sucede en estos niveles, al pasar los años los niños avanzan en los grados hasta que un día terminan y a la mayoría no los vuelves a ver jamás. Cuando eres maestro de una clase especial, tienes menos alumnos a veces
que un profesor de clases regulares. Por lo que les puedes poner más atención y eso lleva a que establezcas un vínculo más estrecho con algunos de ellos. Después de algunos años de trabajar todos juntos tratando de conseguir el mismo objetivo en una actividad que es de por sí ya complicada, terminan siendo como todos miembros de una pequeña familia. Crean lazos amistosos y fraternos que los llega a hacer pensar de esa manera. En todas las actividades siempre hay quien tiene más habilidad que los demás. Pareciera que a veces te topas con personas que nacieron para hacer algo, como que sin importar la dificultad de la tarea, les sale muy orgánico, con naturalidad, vaya. Y a los que son de esa manera los tienes en una estima un poco mayor, como que son los encargados de regresarte la esperanza en que no estás equivocado al elegir lo que has decidido hacer como modo de vida. Para mi fortuna, por esos años yo tenía una de esas maravillas de la naturaleza. Por ahora no logro recordar su nombre, la llamaremos Niñita para fines dramáticos de esta historia. Pues bien, conocí a Niñita cuando ella estaba como en tercero de primaria. Comenzó a acudir a mi clase y la dejó una vez que terminó la primaria. Esos son cerca de 4 años de convivencia cercana y como ya les había dicho, cuando encuentras a una persona a la que se le facilita lo que haces, comienzas a tomarle un aprecio mayor. Por lo que de alguna manera pues nos hicimos algo así como amigos. Pero una vez que Niñita terminó lo que hacía ahí, no la volví a ver, por lo que dejaremos descansar un rato de esta historia y sin embargo no se olviden de ella porque juega un papel transicional de importancia en esta historia. En uno de esos días andaba yo ahí en mi casa sin hacer particularmente nada importante. Quizá era un sábado, tendría que ser un sábado, si no de qué otra forma habría ocurrido lo que les voy a contar. Como decía, en uno de esos días que estaba ahí en mi casa sin hacer nada, viene hacia mí mi mamá y me pide que me aliste porque la voy a acompañar a una fiesta. Así te dicen, ¿me vas a acompañar? Y yo, ¡qué emoción! Esto dicho con la mayor cantidad de sarcasmo posible, por supuesto. Todo aquel que me conoce sabe que no me gustan las fiestas. Pero en ese tiempo no tenía ni la edad ni la autoridad suficiente para decir no quiero ir. Aún tenía que apechugar y hacer lo que se me ordenaba. Y pues ni modo a ir a la fiesta. Que según recuerdo eran los 15 años, creo, de la hija de una amiga de mi mamá. Esa fiesta, como todas las fiestas, estaba llena de gente que yo ni conocía. Y lo único que quería era escapar de ahí a la menor brevedad. Pero entonces, entre la multitud de desconocidos, la vi. ¿Les ha pasado que de pronto ven a alguien y por algún extraño motivo no pueden quitarle la mirada de encima? Bueno, pues a mí me pasó. Estaba ahí una chica que a mí me pareció de lo más lindo que había visto hasta ese momento en mi vida. Durante toda la fiesta quise acercarme, pero no hallaba la manera de hacerlo. Cuando eres joven las cosas no son tan simples como pudiera parecerlo ahora. No sabía qué decirle en ese entonces. No había coaches de seducción que te dijeran, que te enseñaran abridores para entablar comunicación. Ni siquiera existía internet, no sé bailar y en ese entonces pues era muy torpe para hablar. O sea, estaba perdido. Y la fiesta ya se iba a terminar. O al menos nosotros ya nos íbamos a regresar a la casa. Así que hice acopio de todo el valor que pude y me dije, ¿es ahora o nunca? Y me le acerqué. No me acuerdo ni qué le dije, pero de lo que sí me acuerdo es que me miró de arriba abajo, hizo una cara que nadie quiere ver y se fue por otro lado. No la seguí, entendí el mensaje y volví derrotado a la mesa en la que estuve sentado toda la fiesta. Para ese entonces, mi mamá ya se estaba despidiendo de sus amigos y desconocidos, entonces sabía que irnos de ahí era inmediato. Ya sabía que no podía irme sin saber siquiera cómo se llamaba. Así que otra vez recurrí a hacer acopio de todo mi valor. La ubiqué entre la multitud y fui dispuesto a que me batearan de la peor manera. Me acerqué y rápidamente solo atiné a preguntarle, ¿cómo te llamas? Silvia, me dijo. Me acuerdo muy bien.
Le comenté que la había estado viendo durante un rato y que no me había atrevido a hablarle, pero que sí quería hacerlo, pero ya no tenía tiempo. Entonces le dije que si me daba su número, o sea, el número de teléfono de su casa. Recuerden que ni internet ni los celulares existían en ese entonces. Por aquellos días, si querías hablar con alguien, debías tener algo de suerte para que tuviera teléfono en su casa, lo que era poco usual. Yo no soy, y en ese momento lo era menos bien parecido. Sin embargo, por azares del destino que aún no alcanzo a comprender bien, conseguí que me diera su número. Me lo anotó ahí en una servilleta que estaba cerca y yo la guardé como el mayor tesoro en mi pantalón, y entonces ahora sí estuve feliz de regresar a mi casa. En los días que siguieron en la semana, rondaba por mi cabeza la idea de marcarle. Los nervios eran muchísimos. Si le marcaban y no me contestaba, tal vez descubriría que me dio mal el teléfono, que yo lo anoté mal. Y por otro lado, si me contestaba, no sabría qué decirle. Y sobre todo, aquellos que vivimos esa época recordamos que cuando marcabas a casa de la chica que te gustaba, era una suerte que fuera ella quien te contestara. De lo contrario, y recurrentemente sucedía, que te contestaba algún miembro de la familia, si es que te contestaban. Por lo regular, a mí me pasó mucho, era un hermanito curioso que oía sonar el teléfono, iba a descolgar la bocina y te decía hola, y tú decías sí, bueno, puedo hablar con el nombre de la persona, y entonces botaba por ahí la bocina y se alejaba gritando, le hablan a nombre de la persona. Después de lo que alguna de estas cosas podían suceder. Uno, después de un rato de estar escuchando ruidos hogareños, alguien miraba la bocina descolgada, la recogía y la colgaba sin averiguar más nada, lo que te dejaba con un sentimiento de derrota y abandono ahí en la caseta telefónica de tu localidad, los que no teníamos teléfono de casa. 2. Cogía la bocina uno de los papás y te preguntaba quién eras y qué querías. Si era la mamá quien preguntaba, tragaba saliva y le decías con voz temblorosa tu nombre, si acaso, y que querías hablar con su hija. Te decía, déjame ver si está, y por lo regular le pasaba la bocina a la persona con la que querías hablar. Esto si no te decía no está, sin averiguar siquiera, y te colgaba. Pero si era el papá quien respondía, usualmente tragabas más saliva y con voz casi muda le decías que querías hablar con su hija. Es difícil cuando uno es hombre y habla con otro hombre mucho mayor y le dice quiero hablar con tu hija. Ellos ya saben lo que le quieres hacer a su princesa. Entonces te preguntaba quién eras y qué querías. Y tú apenas si atinabas a decir un amigo y necesitaba preguntarle algo de la escuela. Sí, de la escuela, eso es, pensaba. Entonces, incrédulo te decía, déjame ver si está, y te pasaba la persona con quien querías hablar. Mientras decía, para que fueras tú quien lo escuchara, no te tardes que estoy esperando una llamada. Sí, papá, se escuchaba y después un bueno, que te regresaba el alma al cuerpo. Hola, soy nombre de la persona. No sé si te acuerdas de mí, nos conocimos en una fiesta el otro día y te quería saludar o decirte hola o algo así. Les recuerdo que yo era muy torpe para hablar con las personas, aún lo sigo siendo. Pero tenía 17 años, entonces era muchísimo más torpe y muchísimo más tímido. Pero bueno. Platicamos durante unos minutos, colgamos y después, con una enorme sonrisa de victoria y satisfacción, lo logré, me decía. Al menos ahora sabe que existe. Acordamos hablar nuevamente y así lo hicimos unas cuantas veces más, hasta que un día, hinchado de valor, le digo, ¿qué te parece si nos vemos? O sea, como una cita. Ven que ahora le dicen a las chicas, hay que vernos en la plaza, o hay que vernos en tal lado. Bueno, antes era un poquito más complicado. Y recuerden que ambos teníamos 16 o 17 años.
Y no era tan fácil evadir a los papás como lo es ahora. Entonces me dice, claro, para que te sea un poco más fácil, todavía me lo hizo fácil. Me dice, yo juego soccer todos los miércoles en unas canchas que están por mi casa. Mis papás casi nunca van a verme y mis amigas vienen a recogerme y me traen de regreso. Entonces podemos vernos y platicamos un rato. A mí me pareció fantástica idea, le dije, ok, dime dónde y yo voy. Entonces, cabe mencionar que yo nunca había ido cerca siquiera del pueblo en donde vivía, entonces para mí el lugar era un total enigma. Nunca había ido por ahí y no sabía cómo llegar ahí, entonces me dio las indicaciones de cómo llegar, me dio la ubicación exacta del lugar y la hora en la que ella jugaba, ¿no? El miércoles a las 6 de la tarde, ahí en el pueblo pues, donde ella vivía. Comenzaron a pasar los días y yo me preparé para la cita, investigué cómo llegar, cuánto tiempo hacía del lugar en el que me encontraba ahí y si no corría el riesgo de que me asesinaran en el trayecto. Pero, bueno, yo me preparaba con mucha emoción. En ese momento estudiaba y trabajaba, así que no tenía problemas en mi casa de que no me fueran a dejar salir o me restringieran de alguna manera, porque no era raro que me ausentara por periodos un tanto largos y que nadie supiera o se preguntara siquiera en dónde es que estaba. Entonces llegó el miércoles y saliendo de mi trabajo, yo terminaba como 5:30, entonces me daba muy bien tiempo, fui a encontrarme con Silvia. Llegué a las canchas, el partido ya estaba en marcha, vi lo que restaba del partido, lo que supuso un suplicio para mí, ya que a mí no me gusta el soccer, pero en fin, no estaba ahí por el fútbol. Terminó el partido, no me acuerdo si ganaron o perdieron, eso era totalmente irrelevante para mí, pero sí me acuerdo que se alegró de verme. Estuvimos un rato platicando y la acompañé de regreso a su casa, que no estaba lejos de ahí, teniendo precaución de dejarla un par de cuadras antes de llegar, por aquello de que sus papás saben eso, ¿no? Antes era un poco más complicado, ahora les dice a tus papás a los 13 años, mira, él es mi novio y se va a quedar a dormir en la casa, ¿no? Antes era más difícil. Entonces, para ese entonces el miércoles se convirtió en mi día favorito de la semana. Terminaba mi trabajo, iba a ver un rato el partido de Silvia y después la acompañaba a su casa. Pasó algo de tiempo y nos hicimos novios, naturalmente. Un día, un miércoles, que seguíamos la rutina, estaba yo viendo el partido cuando advertí la presencia de los papás de Silvia. Estaban ahí también en las gradas esperando a que su hija terminara de jugar para ir con ella a casa. Yo no supe qué hacer, no sabía si escapar o esperar, era claro que ese día no iba a poder hablar con ella. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al final del juego se acerca a mí, me da un beso de novio, me toma de la mano y me dice, ven, te voy a presentar a mis papás. De esas cosas que no crees y no quieres que pasen. Fuimos hasta donde sus papás y yo no podía respirar, mis gónadas me cortaban el suministro de aire porque se habían alojado convenientemente en mi garganta. Y apenas pude decir un casi inaudible y mi nombre todo mal dicho además. Ella les dijo, él es mi novio, con toda la naturalidad que se podía y cosas que yo no me acuerdo porque no estaba capturando en ese momento, no estaba reteniendo memorias. Ambos papás pusieron cara de no pudiste encontrar algo mejor, pero ¿qué se le iba a hacer? Entonces, ambos estábamos cerca de la mayoría de edad y después de interrogarme pacíficamente y saber que estudiaba y trabajaba, no se opusieron tanto. Me invitaron a ir con ellos a su casa y a que comiéramos juntos. Me sentí aliviado, integrado y por el momento eso estaba bien. Silvia y yo nos veíamos entonces más tiempo, ya teníamos permiso de sus papás y durante más días a la semana. Yo en ese entonces estudiaba comunicación, no fue extraño entonces cuando ella me pidió que le ayudara con una de sus tareas. En su escuela tenía una materia que se llamaba innovación o algo así. Y en esa materia tenían que desarrollar un producto novedoso y hacer una campaña de marketing para lo que yo era más o menos bueno. Entonces me citó en su casa un día y fui, me abrió la puerta, me dijo que la tarea era en equipo y que entonces debíamos ir a casa de una de sus amigas que era en donde se iban a reunir.
Su amiga era compañera de la escuela y también jugaba con ella en el equipo de soccer. Yo la había visto algunas veces, pero nunca habíamos cruzado palabras. Aunque no había tensión entre nosotros, no nos hablábamos entonces. Solo la ubicaba, sabía quién era, pero jamás habíamos cruzado palabras. Entonces Silvia entra a su casa, toma sus cosas y me pide que la acompañe. Recuerdo que caminamos por una calle que subía hasta otra parte del pueblo, más céntrica. Después doblamos a la derecha en una avenida principal que tiene el nombre de un insurgente que no logro acordarme cuál. Y en el camino pasamos por un mercado, después una panadería renombrada entre los habitantes de ahí, una pequeña plaza comercial que recientemente habían inaugurado, y seguimos caminando un poco más allá, hasta que llegamos a una calle perpendicular a la principal. Entonces doblamos a la derecha, fuimos hasta el fondo, doblamos una vez más a la derecha para entrar en una cerrada, fuimos hasta la cuarta casa de la izquierda y era ahí en donde su amiga vivía. Tocamos a la puerta y esperamos que nos abrieran. Wendy, así se llamaba, apareció en la entrada. Nos saludamos, Silvia le dice mi nombre a modo de presentación. Wendy acepta que me ha visto antes en los partidos y pasamos a su casa en donde ya había más miembros de su equipo. Discuten el cómo van a presentar su producto y el precio que tendría en el mercado basándose en los costos de producción. Estaban haciendo cigarros de sabores, en ese entonces parecía algo raro e imposible, pero bueno, pues ahora ya existen, entonces hubiera sido un excelente producto si lo pensamos bien. Era buena su idea y su producto también lo era. Silvia me presentaba a sus compañeros y les dice que me lleva porque les voy a ayudar. Ellos me reciben muy bien y entonces nos ponemos manos a la obra. Una parte del equipo comienza a hacer lo técnico, cómo los van a hacer, los costos, el método de producción, y otra parte nos dedicamos a hacer la campaña de publicidad, si le podemos decir así, que nos queda aceptablemente buena. Nos llevamos un buen rato haciendo eso. En algún momento llega la mamá de Wendy, nos ve a todos apurados y nos pregunta si ya comimos. La mayoría decimos que no y va a la cocina y nos prepara algo. Cuando terminamos nos pide que vayamos a la mesa para comer. Wendy le pregunta por alguien, su hermana creo, pero su mamá le dice que no sabe dónde está. Wendy tiene una hermana menor de unos 15 años que experimenta sus momentos de rebeldía y nunca saben en dónde está. Bueno, pues comemos algo y ya que habíamos terminado el trabajo y era un poco tarde, decidimos irnos. Acompaño a Silvia a su casa, me despido y me voy a mi casa. Las semanas siguientes la rutina regresa a la normalidad. Los miércoles la iba a ver jugar, pero ahora ya tenía otra amiga. Veía a Silvia y saludaba a Wendy. Ella y yo, pues, si bien no teníamos no había tensión entre nosotros, teníamos algo parecido a una ligera amistad. Pasó el tiempo y ambos terminamos la prepa. A Silvia le ofrecen ir a estudiar a la UAP, la Benemérita Universidad de Puebla, y ella encantada acepta, por lo que lamentablemente ya no nos íbamos a poder ver y así se terminó esa relación y no nos volvimos a ver nunca. Pues la vida siguió, porque eso es lo que la vida sabe hacer. Pasó mucho tiempo, yo ya estaba estudiando en la universidad y me dedicaba a mis asuntos, seguía trabajando. Por esos tiempos estudiaba psicología y seguía dando clases de algo parecido a la música a niños de primaria. Uno de esos días que parecen normales, iba yo caminando por la calle sin poner atención a nada en particular, cuando detrás de mí se escucha: "Hola, ¿cómo ha estado?". Sí, así con respeto, con una voz de mujer. Me di la vuelta y enorme fue mi sorpresa al ver que quien se dirigía a mí era Niñita. Les dije que no lo olvidara. Me dijo que me vio pasar y que quiso saludarme. Yo casi no la reconocí. La última vez que la había visto tenía algo así como 12 años y ahora era una chica cercana a los 20. Le expresé mi sorpresa al encontrarla y platicamos un rato. En esa plática me comentó que en la escuela superior en la que se encontraba, o sea, también ya estaba estudiando la universidad. En otro momento les cuento por qué yo me retrasé unos años, pero bueno, también estaban llevando la misma clase que había tomado conmigo cuando iba a la primaria. Entonces ella la estaba tomando y, por supuesto, era una de las más avanzadas y de las mejores.
Con un poco de desilusión me contó que su profesor de esa actividad no era del todo bueno. Solo lo habían puesto ahí para cubrir el hueco, pero no tenía resultados. Me dijo que por qué no los iba a ver un día, solo que tenía que pedir autorización para que me dejaran entrar a la escuela. Le dije que me parecía bien, acordamos hablar después, intercambiamos números de teléfono, para ese entonces ya existían los celulares afortunadamente, y cada uno volvió a lo que estaba haciendo entonces. Pasaron un par de semanas cuando una mañana sonó mi teléfono, contesté y del otro lado de la línea estaba Niñita. Me decía que había hablado con los encargados de las actividades especiales y que me pedían que si podía asistir a darles algo así como un asesoramiento especial, ya que habían tenido buenas referencias mías por parte de Niñita. Me comenta que la cita es el sábado por la mañana y así quedamos entonces. Pasaron los días, llegó el sábado, asistí a la invitación y al ver el grupo que tenían formado me di cuenta de las deficiencias de las que Niñita me había hablado. Me dirigí al responsable, siempre con respeto. No estaba en mi territorio para poner mis condiciones y esos no eran mis alumnos. Era un profesor ya entrado en edad, más de 50 años yo le calculé, y me decía que él conocía la actividad porque la había llevado a cabo en la universidad hacía ya más de 30 años, pero que en ese tiempo había evolucionado de una forma que él no conocía. Me ofrecí a ayudarle si él quería y entonces me tomó como su adjunto. Pasaron las semanas y comencé a conocer a los muchachos que conformaban ese grupo. Comenzamos a llevarnos bien, pero como siempre pasa, te llevas mejor con unos que con otros. Conocí entonces hasta la que hoy en día es una de mis mejores amigas. También era una de las más sobresalientes de ese grupo. Comenzamos a platicar cosas ya no relacionadas a la escuela. Nos hablamos por teléfono con regularidad y a veces nos veíamos los viernes para el desestrés de la semana. Me presentó a otra de sus amigas que también se convirtió en una de mis mejores amigas hasta ahora y entonces hicimos un muy buen tándem. Nos veíamos los viernes, íbamos todos juntos por unas cervezas y luego nos veíamos los sábados en la actividad que teníamos juntos. Después la acompañaba a tomar el transporte que la llevaba a su casa y así pasamos muchos momentos muy divertidos. Nuestra amistad se afianzaba cada vez más. Se convirtieron en una de esas personas que no pueden faltar en lo que sea que estés planeando hacer. Así fue durante un tiempo, tal vez más de un año. Un día nos dice que nos invita a su casa. Su hermana, que estudia educación física en la UAM de Toluca, va a venir a pasar unos días con su familia y su mamá va a hacer una comida por el honor de ese motivo. Rosita, como se llama nuestra otra amiga en común, dice que sí, que está bien, que ahí nos vemos el domingo, que ese día estaba dispuesto para la comida. Y yo le digo a mi amiga que sí quiero ir, solo que no sé en dónde vive. Nunca la había acompañado a su casa, entonces ella se da cuenta de eso y me da indicaciones muy precisas de qué transporte debo tomar y las referencias en dónde debo de bajarme y qué calles debo reconocer y puntos de referencia básicos. Nada más que yo soy muy menso para seguir indicaciones. Entonces ve mi cara de no te estoy entendiendo ni madres y me dice, mira, toma esa combi y le dice que te baje en esa calle con un nombre raro. Anote el nombre para que no se me olvide y espero que llegue el domingo. El domingo me levanto temprano, medio crudo todavía. Me alisto para salir de mi casa, tomo el transporte que usualmente utilizo. Desciendo de en un punto de referencia básico. Espero el transporte que me va a llevar a la calle que me dijo mi amiga, el cual se está tardando demasiado, lo que me hace pensar si estaré en ese punto, que si es el punto adecuado en donde debo de esperar, hasta que después de unos minutos veo que viene la combi que me había indicado. La abordo y voy todo el camino pendiente de lo que pasa afuera, porque no me quiero perder, ya estoy demasiado grande para estar perdido. Cuando vas a un lugar que no conoces, todo te parece que está bien lejos y que todo es extraño. La combi da una vuelta y sigue recto, después da otra vuelta y sigue recto y así varias veces más, hasta que el operador se para en una calle y dice, esta es la calle en donde tienes que bajar. Entonces le hago caso, me bajo y me quedo parado en la esquina esperando que mi amiga llegue por mí. Minutos después aparece mi amiga y me pregunta si me costó trabajo llegar ahí, y a lo cual yo solo niego con la cabeza. Me dice, bueno, pues vámonos entonces. Comenzamos a caminar por una calle que ella me explica es la principal,
pero en ese momento está inutilizada porque le están reasfaltando. Ya lleva unas semanas en esos trabajos y de no ser así, la combi me hubiera dejado en la esquina de su casa. Caminamos y de pronto veo un mercado que extrañamente me parece familiar. Un déjà vu, pensé. Después pasamos frente a una panadería que se me hace conocida. Seguimos la marcha y pasamos frente a una plaza que exhibe el inevitable paso del tiempo, pero que aún así reconozco. Le digo a mi amiga, hace un tiempo ya había estado por aquí. Reconozco esa plaza. Me explica que ya tiene algunos años que la inauguraron y que es un punto de referencia de su pueblo. Ella y su hermana iban recurrentemente ahí a comprar helado, claro, hasta antes de que se fuera a vivir a Toluca. Seguimos caminando y damos vuelta a la derecha en una calle. Seguimos de frente. Ya estando en esa calle le digo, evidentemente desconcertado. Le digo, por aquí vive una vieja amiga, le digo. Ella me dice que tal vez me estoy equivocando, que en ese pueblo todas las calles son similares. Puede ser, le digo. Seguimos hasta el fondo y doblamos a la derecha para encontrarnos en una calle cerrada. Estoy muy seguro de ya haber estado aquí antes. Es más, le digo, una vez vine a esa casa de ahí, le señaló con el dedo y me dice, ¿de qué hablas? Esa es mi casa. Yo estaba para ese momento estupefacto. Era algo que no podía creer. Llegamos hasta la puerta, saca sus llaves, abre y entramos a la misma casa en la que había estado años atrás. Por el momento no hay nadie y le cuento la historia de cómo llegué ahí. Le dije, aquí vivía una chica que se llama Wendy. Lo recuerdo bien. Así se llama mi hermana, me dijo. En eso entró por la misma puerta su mamá y se me quedó viendo con la cara de quien ve a un vagabundo en su casa. Me saluda y se va a la cocina. No dice nada, pero tiene la mirada un tanto extraña. Estamos ahí platicando y de rato llega Rosita. Nos ponemos a platicar y de pronto se oye el motor de un auto que se acerca. Se ve la silueta de un vehículo que llega y se estaciona en la entrada. Se apaga el motor y se escucha a varias personas salir del auto. Después se oye el cerrar de las puertas. Se oyen los pasos que se acercan a la entrada. Se oye como una llave entra en la cerradura y la puerta se abre. Entra el papá de mi amiga, a quien yo no conozco, y detrás de él su hermana. En cuanto me ve, hace una mueca algo extraña. Mi amiga nos ve a la cara, voltea a ver a su hermana, voltea a verme y ve a su hermana y me ve a mí y nos presenta. Wendy no sabe si ha tenido un mal sueño o realmente nos estamos saludando. Ella dice, creo que ya nos conocemos. Mi amiga no lo puede creer, la historia es cierta. Su mamá, que estaba en la cocina, ahora está con nosotros y dice, ya sé, como quien recuerda algo que había olvidado y trataba de recordar. Silvia, dijo. Yo solo tenía que decir, sí, Silvia. Pasamos parte de la tarde recordando esos tiempos. Me enteré de que nunca conocí a mi amiga cuando frecuentaba a Silvia y a Wendy porque, como había dicho con anterioridad, estaba en sus 15 y experimentaba sus años rebeldes. En esos días pasaba gran parte del tiempo en el parque con sus amigos, me cuenta, y de no haber sido así nos hubiéramos conocido antes, hace mucho tiempo. Existen eventos, actividades, lugares y personas que creemos que no están conectados con nosotros hasta que una singularidad en el tiempo nos pone en camino directo de una colisión con ellos. Esta es mi historia de los 6 grados. ¿Cuál es la suya? Si ustedes tienen una historia así como la mía, les agradecería que me la compartieran. Esta es solo una de las varias historias que les puedo contar acerca de los 6 grados que a mí me ha tocado vivir. Les agradezco mucho que la hayan escuchado y les agradezco mucho que hayan escuchado también esta quinta entrega de su podcast El Irrelevante. Los espero en la siguiente para contarles una nueva historia. Estamos transmitiendo para Hebel Production Media, produciendo directamente desde North Vine Street Studios para todos ustedes. Muchas gracias.